Verdadero placer para mí estar una vez más en este púlpito. Hace 12 años, cuando había una pared grande aquí que todavía estaba dividiendo el templo, tuve el gozo de estar con ustedes, y ahora seguramente en 12 años muchas cosas han cambiado, pero es un privilegio para mí estar acá. El Señor nos ha permitido, después de servir en la obra misionera, regresar a Estados Unidos, y el Señor nos ha llevado a una experiencia pastoral en la ciudad de Dallas, pastoreando a la iglesia del Alfarero Ministries, una pequeña congregación con una historia muy larga, pero el Señor nos ha llevado, y para mí ha sido una experiencia fascinante. Después de 30 años de servir en el liderazgo de misiones, de educación, regresar a una iglesia local y pastorear. Y yo quiero agradecer al Señor por ese privilegio. Me acompaña en esta ocasión un miembro del consejo de la iglesia, hermano Víctor Castaneda. Si se pone de pie, por favor, hermano Víctor. Hermano salvadoreño. Los salvadoreños dicen que el que no es del Salvador no va al cielo, y uno no tiene más que decir amén. Y nos da mucha alegría estar con ustedes. Agradecer al pastor Chapa por el privilegio. Un gozo ver a David de nuevo, juntarnos una vez más y conocer a hermano Betanzos y estar acá entre ustedes. Hermanos, he estado meditando mucho qué compartir con un congreso de varones donde tenemos toda una variedad de profesiones, historias familiares, historias culturales, subculturales, etcétera. El Señor puso en mi corazón hablar de ciertos modelos de varones bíblicos que nos pueden enseñar elementos prácticos. Y yo no tengo la habilidad de ser un predicador temático. Generalmente tengo que usar un pasaje bíblico y encontrar, así como mis hermanos nos han estado entregando estos mensajes tan hermosos. Y yo pensé en un tema: la clase de hombres que Dios respeta y Dios toma en cuenta en sus planes. Y vino a mi mente este pasaje, Génesis capítulo 18, el verso 16. El contexto de este pasaje: Dios se aparece en la casa de Abraham, en la tienda de Abraham. Los 3 varones que visitan, en la cortesía oriental, invita a estos varones a entrar, le preparan comida, los varones se van. Hay una promesa que ha sido dada ahí. Sara, a la edad de 89 años, en un año tendrá un hijo. Sara se ríe. El ángel dice: ¿por qué se ha reído Sara? Y ella dijo: no me he reído. Y ella dice: sí, te has reído. Hay algo difícil para Dios. Los varones salen camino hacia Sodoma y Gomorra, venía la destrucción. Y el verso 16 del capítulo 18 dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el verso 17, esta pregunta a mí me impacta. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y esto, hermano, el testimonio que encontramos aquí de la vida de Abraham, porque yo sé, es Dios el que está hablando. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Cuando yo he leído muchas veces este pasaje, pero meditando en lo que quería compartir con ustedes, me impresionó muchísimo. Es decir, examinar la vida de un hombre del cual Dios da testimonio de él. ¿Se ha fijado usted cuando alguien habla bien de usted, lo agradable que se siente? O cuando usted ha visitado un lugar y luego se va y después llega otra persona y me cuentan a mí: estuve en un lugar donde lo conocen y se refieren muy bien a usted.
y uno siente satisfacción, no orgullo sino gratitud, pero aquí, hermano, el que está refiriéndose a Abraham es Dios. Y yo quiero examinar con ustedes, hermanos, la vida de varones que impactaron su entorno, sobre todo ganaron el favor y el respeto divino. Y ver la vida de ellos, ver su carácter, su actitud de vida, para mí es un incentivo el día de hoy. Digo yo, más aún considerar un tema que hemos estado oyendo bastante, pero que no se ha nombrado de esa manera, el legado. Considerar el legado que han dejado a sus generaciones es muy importante. ¿Qué legado estamos dejando? Y nuestro análisis, hermano, de la vida de estos personajes es derivar algunas experiencias prácticas que podemos aplicarlas en el siglo XXI. Estamos removidos de la vida de Abraham, podrían ser 6 milenios, 5 milenios, dependiendo de las fechas que uno utilice. Y uno piensa, ¿qué práctico hay de esto en mi vida? Y el personaje de Abraham, hermano, para mí, mire, no hay mayor galardón en la vida que ser considerado por Dios como un hombre digno de respeto, de consideración, y alguien a quien Dios toma en cuenta en sus planes, y alguien a quien nos invita a Dios para ser parte de su misión. Hace 42 años, lo mencionaba esta mañana, tuve el honor, hermano, el privilegio, siendo un principiante en mi profesión como arquitecto, porque el sueño mío era hacer eso. Yo soy hijo de pastor, hermano, y a los 11 años yo dije, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser arquitecto. Yo sabía lo duro que era la vida pastoral. Y ese me dijo, adelante, prepárate. En el año 75, después de muchos años de luchar, termino mi carrera, empiezo a sacar la cabeza en medio de todo eso difícil, y en el año 79 el Señor me engaña, porque según yo que me iba a dejar seguir ese camino. Y como Jeremías dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. El Señor me dice, dame tu profesión. No me dijo, deja tu profesión. Me dijo, dame tu profesión. Hermano, cuando Dios nos hace ese desafío a entregarle a Él, y con los años yo he dicho, qué privilegio que Dios se fijara en alguien como yo. Hay tanta gente que tiene características físicas, intelectuales, sociales, económicas, espirituales aún, que están por encima de lo que yo tengo. Pero a Él le plujo escogerme a mí. No sé si usted lo ve, hermano, que usted esté sentado aquí, que Dios haya puesto sus ojos en nosotros, hermano, porque cuando Jesús hablaba en Juan 15, Él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Que Dios nos elija a nosotros y ponga sus ojos sobre nosotros. Y hermano, cuando pensamos en Abraham, el amigo de Dios, pido disculpas, hermano, que voy a estar usando esto porque al llegar aquí, no sé si fue el buen aire acondicionado que la iglesia tiene, pero regresé al hotel un poquito afectado y el aire del hotel también me afectó, así que aquí estoy, así que pido disculpas por eso. Hermano, cuando pensamos en este pasaje, ¿ocultaré mis planes a Abraham? ¿Quién era Abraham para que Dios se refiriera de él de esta manera? La Nueva Traducción Viviente dijo, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Y hermano, cuando yo reflexionaba en este pasaje, venía a mi mente lo que significa ser digno de la amistad de Dios, porque Dios sabía que Abraham dejaría un legado espiritual y que sus hijos serían formados como herederos de un legado espiritual, de una fe.
Cuando yo pienso en eso, hermano, pienso en el impacto de la paternidad responsable, el impacto que hay en que nosotros seamos padres, que seamos individuos que influimos en otros. Cuando Dios decide compartir con Abraham sus planes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios pensó, no puedo ocultar a Abraham, y eso mostraba un profundo respeto y una consideración de Dios por Abraham. Realmente la vida de Abraham y su ejemplo, hermano, es un monumento de lo que significa ser un hombre que agrada a Dios. Indudablemente las lecciones que aprendemos de la vida de Abraham yo las quiero examinar brevemente. Un hombre de fe, un hombre que puso su confianza en el Todopoderoso. La gran tragedia en la sociedad del siglo XXI, hermano, es que se ha secularizado el concepto de la familia y de la paternidad responsable. Se ha sacado a Dios de eso. Al hablar de secularizar es sacar a Dios del contexto. Más aún, hermano, desvalorización de una paternidad y la ausencia casi total de la espiritualidad en la vida de la familia, que en el fondo, hermano, es el elemento más valioso que podemos heredar a nuestros hijos. Golpeados por la religiosidad vacía de hoy, hemos pretendido huir de la espiritualidad, dejando botado en el camino el valor de la fe y de la vida y de espiritualidad en la familia. Y hermano, lo que tenemos como resultado es una niñez y una juventud carente de valores espirituales y familiares, y está dando consecuencias graves en la iglesia y en la sociedad del día de hoy. Necesitamos, hermanos, volver a los modelos bíblicos de paternidad y redescubrir la importancia de la fe y la espiritualidad en la formación de nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, la fe de Abraham para dar lugar al Señor Todopoderoso y al Señor Jesucristo a penetrar en el tejido de nuestra familia, para producir una familia balanceada, una familia que se aleje de la disfuncionalidad que es típica el día de hoy en las familias. Y hermanos, yo quiero examinar brevemente. En el capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor ha dicho a Abraham: deja tu tierra y tu patria y tu parentela y tus parientes, tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti tres cosas, le promete: una gran nación, te bendeciré y haré de ti una persona famosa, serás una bendición para otros. Y en la versión 60 yo me lo sé de memoria: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando uno empieza a examinar la vida de Abraham, aceptar el desafío de Dios a hacer cosas que iban en contra de su conveniencia personal, su conveniencia como individuo. Yo he encontrado, hermanos, en mi experiencia cristiana, que muchas veces Dios nos va a desafiar a entregar cosas que amamos, que disfrutamos, cosas que son parte de nosotros, pero que Dios las pide de nosotros porque Él quiere ver el corazón nuestro. Y hermano, yo creo que la vida de Abraham es el mejor ejemplo en ese sentido. Dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, salir de Ur de los Caldeos, una urbe que se consideraba tendría unos 100,000 habitantes con bibliotecas y centros educativos, y salir a una tierra que Dios le mostraría. Era el inicio de un peregrinaje de fe. Y más que eso, hermano, las promesas que Dios le da: haré de ti una nación grande. Y resulta que cuando esa promesa llega, Abraham tiene 75 años y Sara tiene 65 años, y Sara es estéril. O usted es un tonto o es un hombre que tiene fe para creerle a Dios. No sé si suena fuerte, pero es la realidad. Que yo voy a ser una nación grande. Y hermano, la historia de Abraham y los pasajes que yo puedo leer muestran esa
ese desafío de creer en la palabra que Dios ha dado a pesar de que no había manera. Una mujer estéril a los 65 años, este tiene 75 años. Luego le dice, te voy a bendecir, y eso se refiere a la bendición material, hermano. Y Dios bendijo a Abraham. El capítulo 13, el verso 2 dice, Abraham era muy rico. En la versión 60 me gusta más, dice, usa el superlativo, era riquísimo en oro y en plata. Y esto me gusta, hermano. En el capítulo 14 Abraham oye que a su sobrino Lot lo han llevado prisionero, 5 reyes que vinieron y los llevaron, y armó a los de su casa. Y el personal que tenía Abraham, de los que podían tomar espada, eran 318. No sé si usted tiene sus empresas y usted tiene 318 esclavos, la planilla semanal es bien fuerte. Usted tiene que tener contables y tener gente que lleve el control de todo eso. Controlar una planilla de 318 que podían tomar espada, eran adultos, además de los niños y las familias que formaban. La hacienda de Abraham era enorme y era riquísimo en oro y en plata, y tenía muchísimo ganado. Y aquí me podía meter yo a un tema que para mí es fascinante al ver la vida de Abraham. Se ha dicho a veces que el evangelio es para la gente pobre y la gente ignorante, y no hay nada más alejado de la realidad, porque aquí encontramos a un hombre rico, para los estándares de su tiempo, rico. Entonces la riqueza no es el problema, hermano. ¿Dónde está tu corazón? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo he estado impresionado ahora, poner este paréntesis aquí, de los hermanos que nos han ido a buscar. Es interesante para mí. A mí me gusta dialogar con la gente cuando tengo un momentito de hablar, y un empresario de productos y va y está sirviendo para traernos del hotel para acá o buscarnos del aeropuerto para acá, y esta mañana otro hermano empresario también que va a buscarnos, y otro hermano que ahora nos busca, conversamos como que tuviéramos años de conocernos, porque hay un denominador común. Él pueda tener 30 veces más patrimonio material, pero nosotros tenemos un patrimonio espiritual que nos une, nos hace sentirnos hermanos, y no importa cuánto dinero uno tenga o no tenga, nuestro corazón no está puesto ahí, sino nuestro tesoro está ahí arriba. Y ese era el corazón de Abraham, estaba ahí. Él era un hombre que amaba a Dios, y cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, él está dispuesto a hacerlo, hermano. Y usted me puede decir todo lo que quiera, pero si cuando Dios le pide a usted que haga algo y usted se detiene, porque como el joven rico le daba pesar porque tenía mucha riqueza, seguir a Jesús era muy difícil para él. He tenido la experiencia de ser desafiado por el Señor para entregar, y es bonito decirlo. En el año 87, no, estoy hablando del año 96, estoy recién terminando de pagar una casa que el Señor nos dio en Guatemala, muy linda, realmente era bonita, tenía su jardín y eso era un lujo tenerlo, y 5 habitaciones, 7 baños, era un regalo de Dios. Y al Señor se le ocurre llamarnos a Rusia. Yo apenas acabamos de comprar los muebles para entrar a vivir en aquella casa. Costó bastante amueblarla porque es una casa grande. El hombre que me la vendió era un empresario guatemalteco, hermano en la fe, que me dice, Rudy, esta casa es tuya, yo te voy a ayudar, y me ayudó a comprarla. Y el Señor, hermano, empezando 2 años teníamos de estar ahí. Si no tienes que hacer un culto de domingo en una iglesia y no sabes qué hacer, venga a Rusia, te necesitamos ahí. ¡Pum! Rusia, hermano, qué locura. Recién salida de la perestroika, 1996, no sabía ni jota de ruso, no conocía la cultura rusa, con hijas entrando a la universidad, 17, 19, 20 años. Hermano, entregar eso. Yo recuerdo el día 2 de noviembre del año 96,
de rodillas en esa casa. Toda mi familia estaba en el aeropuerto ya, yo había olvidado algo y fui a recogerlo. Me hinqué en esa casa y dije: Señor, ¿cuánto tiempo te pedí que nos dieras esto? Pero una casa no me va a detener para servirte a ti. Te entrego esta casa. Los muebles se tuvieron que vender así de emergencia. Una hermana me compró una buena cantidad de muebles, y como 15 años después, 20 años después, llegó un día y me dice: hermano Rudy, perdone, tenía esta deuda con usted, no había podido pagarle los muebles. Ya ni me acordaba yo de eso. Hermanos, estamos tan pegados a las cosas materiales. Y Dios respetaba a Abraham porque Abraham estuvo dispuesto a entregarlo todo. Regresamos de Rusia, hermano, en el año 2005, después de 10 años de vivir en Moscú, luchar 4 años para entender la cultura y el idioma ruso y entender a los rusos, y ser aceptado después de 4 años que no me querían los hermanos allá. Primero, no tengo el tamaño de los rusos, obvio, ¿verdad? No importa, hermano. Hemos regresado, llegamos a Dallas, al lugar donde estoy ahora. Vine como presidente de un seminario que había ahí, y me dio la tarea de cerrar ese seminario y trasladarme a Cleveland, Tennessee, donde fui nombrado el director nacional de educación teológica para la iglesia hispana de los Estados Unidos. Un cargo allá arriba, hermano, en la sede de la denominación, un cargo con un salario de 6 cifras en dólares. Wow, finalmente, qué cosa, no se imagina uno lo bonito que se siente. Y te puedes comprar una casa nueva, un carro nuevo, lo hemos amueblado. Y a mi esposa se le ocurre decir: no sé por qué siento que vamos a estar poco tiempo acá. Profecía, hermano, profecía, hermano. Hermano, llevábamos 2 años y medio, acabábamos de terminar de pagar los muebles, porque a mí me gusta pagar las deudas y voy a salir de esto. Y recibo una llamada en mi oficina ahí en Cleveland de España, de Barcelona, y mi secretaria me dice: hermano Rudy, lo llamó un señor de Barcelona. ¿Y cuál es su nombre? Perdón, hermano, no lo apunté, pero me dijo algo así como juez. Dijo: Miguel Juez. Sí, lo conoces, ¿verdad? Cordobés, trabajando en España. Y dijo que llama a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, hermano, me llama y dice: Rudy, ¿cómo estás? Che, qué gusto. Che, Miguel, qué gozo escucharte. Mira, me dice, te estoy llamando porque la junta directiva del Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales queríamos llamarte para invitarte a que consideres el ser el director ejecutivo del IBET, Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Mira, yo no soy político, te digo directo, no te ofrecemos salario, tienes que levantar tu sostenimiento. Y segundo, tienes que moverte donde estás y venir a Granada, donde está la sede, en España. Yo le digo: Miguel, ¿tú sabes dónde estoy? Ni idea, me dice. Pues mira, estoy así, este es el salario que tengo, y tú me estás diciendo que yo acepte eso. Bueno, hermano, me dice así desanimado, pero le digo: pero Miguel, no te digo que no, porque hay algo adentro que se me ha movido. Y yo digo: Señor, otra vez me están moviendo la alfombra, Señor. Hermano, en 2 meses nosotros estábamos saliendo para España. La casa, hermano, era la casa yo soy arquitecto, recuérdese. Mire, la compré medio diseñada, le cambié colores, pisos, lámparas, todo el amueblamiento, y dije, tenía un salario bueno para invertir ahí. Era mi casa del sueño. Le hice a mi esposa su costurero, yo tenía mi estudio, abajo una suite, tenía un jacuzzi, había hermano, estaba bonita la casa. Donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. ¿Sabe usted por qué respetaba Dios a Abraham? Porque cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único. Hermano, es bonito decir yo quiero seguir la fe de Abraham, pero la fe sin obras, dice Santiago, es muerta, y ahí hay un conflicto entre Lutero y Santiago. Puedes decir mucho, pero como dice el Quijote a Sancho Panza, veré de Sancho amigo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, yo amo a Dios, yo estoy dispuesto a entregarle, pero cuando toca entregarlo todo, y hermano, y yo recuerdo esa decisión de decir, aquí está. Y cuando nosotros empezamos a movernos por fe en Dios, hermano, Abraham tuvo la experiencia de tener que esperar 25 largos años para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso para mí es otra lección, porque vivimos en el mundo de lo inmediato. Tenemos cristianos tipo McDonald's, piden aquí y en el momento quieren estar recibiendo. Y hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha sometido a procesos donde tenemos que aprender a esperar en el Señor, a confiar en Dios? Y hay momentos cuando decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Sí, tranquilo, todo está en control. Y en ese proceso, hermano, Dios está limando toda la vida de Abraham. De hecho, en ese proceso le cambia el nombre a Abraham. Se llamaba Abram, Padre exaltado, y le cambia el nombre a Abraham, Padre de muchedumbres. A su esposa Sara se llamaba Sarai, y le cambia el nombre a Sara. En esa espera larga, donde Sara se desespera y dice, aquí está mi sierva, tengo un hijo con ella, y surge el gran conflicto entre árabes y judíos e israelitas por la falta de paciencia de Sara. Y Abraham, hermano, mire, cuando yo examino la vida de Abraham, digo, en una ocasión Dios le muestra a Abraham lo que iba a hacer con él, y le ofrece que tendría un hijo. Y al igual que Sara, Abraham se ríe, dice, ¿cómo yo siendo viejo ya voy a tener un hijo? Seguramente mi siervo va a ser, no, dice, un hijo tuyo va a ser tu heredero. Hermanos, creerle a Dios el día de hoy en el siglo XXI es tan difícil, hermano, porque estamos rodeados de tanto materialismo y nos hemos vuelto una iglesia que tiene que ver para creer. Y cuando no vemos, cuando las cosas no van materialmente hablando como deben de ir, es difícil adorar al Señor. Y hermanos, a mí me encanta, y voy a pasar a este aspecto porque el apóstol San Pablo lo pone en Romanos 4 de una forma muy bonita. Lo leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Usted sabe que fue la oración de David después de haber cometido el horror que cometió. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, usted y yo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión para los que solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, la promesa realizada mediante la fe. Porque no fue por la ley, o dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, al cual es Padre de todos nosotros. Y el verso 17 es lindo, hermano, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Y este verso, los exégetas dicen que se refiere a la fe de Abraham cuando puso sobre el altar a su hijo Isaac. Él sabía que Dios, que se lo había dado de dos cuerpos que ya estaban como muertos, podía levantarlo aunque él lo fuera a sacrificar. Y Pablo continúa y dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Esta es una paradoja, hermano. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y oiga esto lindo, hermano, podríamos trabajar mucho en este texto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y eso me encanta, hermano. Sino que se fortaleció en fe. Y aquí viene la adoración que hablaba hermano Betanzo esta mañana, dando gloria a Dios. ¿Oyó eso, hermano? Qué difícil es glorificar al Señor cuando las cosas no van bien. Pero sabe, cuando usted es capaz de decir: gracias, Señor, alabado sea tu nombre, y usted está rodeado literalmente por huestes de maldad, usted le da un golpe al diablo en el rostro y usted dice: alabado y bendito sea el nombre del Señor. Job es un ejemplo de ello, y no tenemos tiempo para hablar de ello. Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer. Como suelen hablar las mujeres insensatas, has hablado. ¿Acaso vamos a darle gracias a Dios solo cuando tenemos Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Esa es la clase de gente que Dios dice de ellos: ¿ya consideraste a mi hijo Job? Que no hay otro como él, perfecto. Esto no lo está diciendo un individuo al cual Job le caía bien, era Dios. Yo hago esta pregunta, hermano: si tú le preguntas a Dios hoy: Señor, ¿qué puedes decir de mí? ¿Cómo me definirías tú a mí? Nos sorprenderíamos, hermanos. Yo digo: Señor, mi deseo es agradarte a ti. A veces nos cuidamos mucho de lo que la gente dice. Y claro, los pastores somos figuras públicas y a veces tenemos que dar una fachada espiritual, social, moral. Pero ante Dios estamos desnudos todos, hermanos. Seamos pastores, predicadores, líderes, seamos ejecutivos, como sea. Ante Él, usted y yo estamos pelados, hermanos. No hay nada que ocultemos a Dios. Entonces no nos vengamos a Él con palabritas para impresionarlo a Él. Ahora en esta noche, Señor, estamos ante ti. Tú conoces nuestras actitudes. Hemos sido desafiados por los mensajes que hemos oído a considerar nuestra vida. Abraham era un hombre que Dios respetaba. Job era un hombre que Dios respetaba. Era un hombre que actuó en fe y su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y la fe de Abraham es un legado que nos alcanza hasta el día de hoy. Yo estoy aquí, hermano, porque hubo un hombre que creyó a Dios como Abraham. Y hermano, cuando yo pienso en eso, mire, brevemente examino esto. Abraham tuvo, además de eso, una característica que
Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Primera vez que se menciona. Segunda vez, Génesis 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda a occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Era riquísimo, tenía una hacienda enorme, era un hombre inteligente, un hombre de fe, pero era un adorador, era un constructor de altares a Jehová. En donde estuviera, él adoraba al Señor. Génesis 13:2 y 4. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, y el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Génesis 13:18. Abraham pues remodeló su tienda en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y aquí me impactó algo, no era la primera vez que él adoraba a Dios y construía altares, pero este tiene que ser el altar más difícil de levantar. Dame a tu hijo. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, si tú no estás dispuesto a entregar a Dios todo lo que tienes y todo lo que eres, no pretendas que tú amas a Dios. Y esto es radical, hermano, esto es fuerte. Pero yo creo que estamos llegando a un tiempo, hermano, donde hemos jugado demasiado a ser cristianos de iglesia, adoradores, exaltadores, brincadores. Nos gusta la bulla, la algarabía. La iglesia se ha vuelto una iglesia de mucha celebración, pero falta compromiso, hermano. Falta entrega, falta esa sinceridad que David ha dicho, la veíamos en la generación anterior. Y yo sé que hay gente fiel ahora, hermano, y yo tengo esa confianza, que a veces nos pasa como a Elías, que pensamos que ya no hay, y el Señor dice: Elías, no te equivoques, no eres el único, me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero aquí viene el final de esta narrativa, el legado. En el capítulo 26 y 25 dice: y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Hermano querido, Isaac había aprendido de su padre, y ahora en Génesis dice: Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Erigió ahí un altar y llamó él Elohe Israel. Se pasó de una generación a otra. ¿Qué legado vamos a dejar a las generaciones que vienen? Pastor Sergio me hizo una pregunta que siempre estoy pensando en ella. ¿Cuál será el legado que dejaré a mis hijos y a mi familia? Hermanos queridos, el mayor legado que podemos dejar es la fe. Un pasaje que he trabajado en él. Cuando Moisés muere, capítulo 34 de Deuteronomio, murió Moisés, y el Señor tomó el cuerpo, y el pueblo de Israel lloró a Moisés 30 días, y Josué, varón en el cual el Espíritu de Dios estaba, en número,
Moisés había puesto su mano sobre él y había pasado el mar. No hubo vacío. Josué 24. Murió Josué y lo enterró en Timnat Sera. Moisés no tuvo heredad. Josué tuvo heredad. Después de toda la generación que le había sucedido, y en Jueces capítulo 2, que es la repetición de eso, dice: y se levantó una generación que no conocía a Dios y que no había oído las cosas grandes que Dios había hecho. Es el verso 10 de Jueces 2. Y el verso 11 dice: y el pueblo de Israel se apartó de Dios y empezó a servir a los Baales. Moisés, 2 reyes. Josué mató 31 reyes. Josué ganó más guerras que Moisés, pero perdió la batalla. Porque cuando murió, no hubo sucesor. Y aquellos que eran ancianos, que le sucedieron, que murieron, dejaron una generación que había desaparecido el contenido espiritual. Dios dice de Abraham: no le puedo ocultar mis planes, porque yo sé que Él mandará a sus hijos después de mí. Si usted el día de hoy no entienden del Mesías, pero usted los ve en los aeropuertos, usted los ve en los lugares donde están con sus amarres acá en la frente, usted los ve cuidándose, es gente que ha mantenido esa fe que han traído. Un día Dios los ha apartado de ese momento de redención para abrir el espacio, según Pablo en Romanos 10:11, para nosotros entrar como gentiles y ser injertados en el olivo verdadero. Pero hay un día cuando de nuevo el olivo verdadero será injertado y el Mesías será aceptado y la gloria de Dios será exaltada por los siglos de los siglos, porque Dios es fiel. Queridos hermanos, el legado más grande que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es la fe que nosotros practicamos. Nuestros hijos puedan ver a nuestro rostro y decir: papá fue fiel a Dios, fue fiel a nuestra madre, y así nosotros. Hermano, es el legado más fuerte que hay. Mire, usted puede ser el intelectual más grande, tener títulos, tener empresas, tener carros, tener casas, tener todo, pero si sus hijos ven a levantar la mirada con integridad y decir: perdón, hermano, hemos todo. Que Dios pueda decir de nosotros, de mí, que comparto a Él mis planes, porque es fiel, porque es íntegro, porque está dispuesto. ¿Podemos hacer una oración, hermanos? Se ponen de pie. Señor, ¿qué te puedo dar a ti si tú eres dueño de todo? Pero yo quiero, juntamente con estos varones que están aquí, extender mi mano y decirte: Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, yo te lo entrego a ti. Ayúdame a pasar un legado a mis generaciones, donde ellos puedan conocerte a ti. Señor, tenemos una juventud que se está perdiendo y está siendo ganada por el media, por el TikTok, por el programa. Y como iglesia queremos tener un mensaje relevante a ellos, pero más que eso, como padres, como líderes, queremos pasar ese legado espiritual, donde no nos vean como las personas perfectas, personas vulnerables, frágiles, pero que somos sostenidos por la gracia bendita de nuestro Dios. En medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras flaquezas, esa poderosa mano nos sostiene y nos lleva hacia adelante.
Señor, aquí estoy para decirte, toma de mí lo que tú quieras. Quiero seguirte a ti y entregarte todo a ti. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.